Tenemos detrás de la línea telefónica, como les digo, la trama masónica. Ricardo de las Heras, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros, aunque sea en la penumbra, en las sombras y con un seudónimo, que no es tu nombre y apellidos concretos. No, fundamentalmente porque yo trabajo como funcionario en varios organismos internacionales y, bueno, por una serie de circunstancias, por lo que se denuncia, etcétera, bueno, prefiero permanecer en el anonimato, ¿no? ¿Quieres permanecer en el anonimato porque los hechos que narras en tu último trabajo, en tu última novela, La trama masónica? Bueno, no es una novela, es un ensayo en profundidad sobre la influencia que ha tenido la masonería española en la política actual, ¿no? Correcto, perdóname, exactamente, es un ensayo. En cualquier caso, ensayo que está apoyado en cosas tangibles, en estudio de campo, has tenido que profundizar y por eso te da... Lo digo porque muchas veces vemos y escuchamos a algún que otro autor, Ricardo, no te me molestes, que, bueno, lo vemos, que cogen 4 conceptos y empiezan a escribir sobre aquel concepto y no quieren hacer mucha publicidad de su rostro para crear una cierta incógnita, no solamente del personaje, sino también crear una especie como de necesidad de cara al autor, o mejor dicho, de cara a los lectores para que lo compren. Este no es tu caso, tú no te ocultas, tú no utilizas un seudónimo porque quieras vender más libros, sino porque verdaderamente puedes correr peligro. Bueno, es que el planteamiento que se hace en el libro es un planteamiento fundamentalmente de análisis de la influencia que ha tenido la masonería en España desde la transición española, que ha jugado un papel importante desde los gobiernos de Felipe González, donde había muchos masones, al laicismo masónico bajo la tutela de Rodríguez Zapatero. Yo lo que hago es fundamentalmente que aporto datos de las políticas contrarias a la Iglesia Católica, las políticas laicistas, el apoyo a la Constitución Europea absolutamente masónica, la política educativa, el tema de los atentados del 11M que tuvo la masonería internacional francesa, comunicación con el gobierno bueno, con la oposición socialista, bueno, una serie de temas, el papel que desempeña la masonería en la esquina republicana, el Foro Universal de las Culturas de 2004, influido totalmente por la masonería, etcétera, ¿no? Ricardo, ¿tu vida podría correr peligro si en vez de poner una sombra, una silueta en la pantalla y una voz distorsionada, la gente te conociera? No, pero es que, insisto, yo tengo un trabajo de funcionario internacional y prefiero permanecer en el anonimato, ¿no? Ajá. Bueno, en cualquier caso, tú llegas a decir en tu trabajo que el PSOE en sí, el partido del gobierno, ¿verdad?, está plagado, está lleno de masones. No, yo lo que digo en el libro es que el gobierno de Rodríguez Zapatero está basado, aparte que Rodríguez Zapatero, como ya bien dijo en su momento, un insigne masón, que es Ortiz Urbano de Lara, que es un personaje muy representativo de la masonería internacional, que ostenta el cargo de venerable maestro, responsable de la logia masónica, la fraternidad número 387 del Valle de Nueva York, que decía, bueno, que abiertamente que Rodríguez Zapatero pues pertenecía a la masonería, y revelaba que, bueno, estaba con una serie de grandes masones como Jimmy Carter, etcétera, ¿no? Y entonces en esta información que aportaba, lo corroboraba otro importante gran maestre adjunto de la Gran Logia de Nueva York, fundada en 1931, que establecía, bueno, que decía clarísimamente que Zapatero es masón. Ajá. A partir de aquí,
Zapatero ha desarrollado una serie de políticas masónicas muy importantes en su gobierno, y es lo que yo pongo sobre la mesa. Por ejemplo, la política masónica que tú dices que Zapatero ha aportado al gobierno, danos algún ejemplo, Ricardo. Pues, por ejemplo, una política internacional que sigue los principios de la fraternidad francesa, las políticas contrarias a la Iglesia Católica, los ataques permanentes a los católicos. Podríamos poner más adelante, si quieres, pues una serie de ejemplos, las políticas laicistas en lo que se refiere a las cuestiones de moral, realizadas desde una serie de observatorios como son la Universidad Carlos III. Existen otros como es la cuestión federal, basado fundamentalmente en que, como dijo clarísimamente un destacado miembro del Partido Socialista como Pascual Maragall, dijo: nuestra propuesta de estatuto define una Cataluña libre en una España federal, y la masonería española desde el año 1930 ha defendido siempre el federalismo. A partir de aquí hay una serie de un Estado Nacional que lo es porque dicen los hechos constituyentes de la República, ¿no? Y bueno, una serie de una política educativa basada en una influencia absolutamente masónica. Sabemos que los gays y las lesbianas se pueden casar, pueden adoptar. ¿Esa postura estaría también bien vista dentro del cuadro masónico? Sí. Lo digo porque, claro, Zapatero ha apoyado esa vertiente, ¿verdad? Sí. Lo que dijo Zapatero desde el punto de vista moral, es una persona lógicamente totalmente progresista, es lo que ha dicho siempre, es que uno de los objetivos, y lo dijo durante su discurso de investidura, es que muchos de los objetivos y de las grandes aspiraciones de la Segunda República estarán vigentes en su gobierno y serán favorecidos por su gobierno. Y no olvidemos que durante la Segunda República el 60, 40, 50, 60% de los diputados de izquierdas que pertenecían al Partido Socialista, partidos de izquierda, pertenecían a la masonería. Por consiguiente, en tu libro hemos leído también, Ricardo, que la cúpula de Esquerra Republicana de Cataluña pertenece a la masonería. ¿Hasta qué punto, Ricardo? Pues hasta el punto de que la mayor parte de los actuales dirigentes de Esquerra pertenecen a la masonería. Es precisamente la radicalidad de Esquerra Republicana lo que ha interesado a la masonería francesa. Para el Gran Oriente de Francia y la influyente masonería francesa, la táctica consiste en apoyar a organizaciones políticas independentistas radicales, como es el caso de Esquerra Republicana, para enfrentarlas a partidos políticos de talante nacionalista más moderados. Entonces, Carlos Revira es un filomasón que consiguió pues que cuando fue nombrado conseller en cap tuviera representantes masónicos como por ejemplo Josep Bargalló, que fue consejero de educación. Precisamente los masones siempre en puestos donde hay una influencia en cuestiones de educación, en cuestiones de moral, o la consejera de Cultura, Caterina Mieras, y simpatizantes filomasones que estaban en departamentos relacionados con cultura y con educación. ¿Aprobó la masonería internacional, Ricardo, la llegada, por ejemplo, de Felipe González al poder y del rey, por ejemplo, de España también, o no? Bueno, hay un artículo muy interesante que se publicó en el País, que se titulaba Felipe y la computadora. 2 días después de haberse celebrado las elecciones, el periodista Manuel Vicent, que no es, es una persona de izquierdas, lógicamente, publicaba el 30 de octubre en el País este artículo, en el que se trataba de un juego literario con un mensaje muy enigmático, en el que se hablaba de que Felipe González supo captar, que decía que un dios rubio,
que come palomitas en un ventanal muy alto en Nueva York, había aceptado el nombramiento de Felipe González o ha favorecido el terreno para que Felipe González pudiera ganar las elecciones. Entonces se preguntaba, ¿pero usted cree que Felipe González lo sabe? Y decía con toda seguridad, pues procure que no se salga de la ética. No hay peligro, el chico está bien aleccionado. Caramba. ¿Y quién se ha encargado de ello? Pues nuestro Willy Brandt. No olvidemos que Willy Brandt y todos los dirigentes socialistas centroeuropeos como los Palme, etcétera, pertenecían a la masonería. Bueno, a partir de aquí, no olvidemos que la mayor parte de dirigentes socialistas han pertenecido a la Sociedad Fabiana o han estado desde tiempos, desde la transición, como Juan Luis Sevilla, etcétera, en el Club Bilderberg o en la Trilateral, y son movimientos muy vinculados y muy controlados por la masonería. Bien, por Ricardo de las Heras, La trama masónica, de la editorial Crónica. Vamos a seguir leyendo tu trabajo, un buen ensayo que explica perfectamente tu trabajo de investigación, nombres y apellidos, datos que has ido cosechando con el trabajo periodístico y de divulgación que vienes a ofrecernos en tu último trabajo, La trama masónica. Ahí tenemos este fantástico libro para aquellos que sean, al menos que estén interesados en este tipo de entramados. Ricardo de las Heras, mil gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias. Éxitos y hasta cuando tú quieras, Ricardo. Pues muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches.